autorización de los organizadores. Bien. Para hacer más dinámica la reunión, les ofrezco este código QR que aparece en pantalla para que descarguen y consulten el compendio de actividades para esta semana. Asimismo, pondré el link correspondiente en el chat de esta sesión, por si no alcanzan a escanearlo. También el informe que nos presentará sobre la covidianidad, nuestro amigo Herschel, director de Asume, podría ser compartido. Por mi parte es todo, capitán. A sus órdenes y disfrutemos la sesión. Gracias, licenciado Manuel Zamudio. Y continuamos con nuestra sesión. Proyectamos el video de nuestra asociación, por favor, adelante. Las palabras de bienvenida están a cargo de nuestro señor presidente, el capitán Salvador López, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, mi capi. Muchas gracias a todos por conectarse nuevamente estos sábados del capitán tan interesantes. Hoy con la ponencia de nuestro jefe y amigo, el ingeniero Facundo Rosas. También quiero informarles que ya somos 122 empresas afiliadas a nuestra asociación. Seguimos creciendo gracias a la confianza, al dinamismo, a todo lo que estamos haciendo todos los socios. Esto no es trabajo de una mesa directiva ni de un staff. Es de todos los socios que afortunadamente con sus comentarios, con sus amigos empresarios han seguido sumando día con día más afiliados a nuestra asociación. Pues muchas gracias a todos y bienvenidos. Adelante, mi capi, por favor. Gracias, mi capitán. Continuamos y le voy a ceder la palabra al ingeniero Sergio Loyola para que nos dé el resumen anterior. Pongan el mute y quiten el mute a Sergio. Ahí está, Sergio. Listo. Gracias, capitán. Muy buenos días a todos. El sábado pasado tuvimos la plática de las Fuerzas Armadas por nuestro general de división, Eduardo Zárate Landero, en lo que las Fuerzas Armadas son pilares del Estado y tienen como objetivo el coadyuvar con el desarrollo y la seguridad del país. Para lograrlo, se seccionan en dos secretarías que son de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. En lo que respecta al secretario de Defensa, tiene una doble función. La primera función es parte de la administración pública, quien es auxiliado por una subsecretaría, oficialía mayor, la inspección y Contraloría General del Ejército. Su segunda función es comandante del Ejército, contado con 4 órganos: Dirección General, Estado Mayor de la Defensa, la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuero de Guerra. Se trabaja con 5 componentes: 42.3% de arma, 3.9 aéreo, 44.1 de servicio, 7.3 de sanidad, 2.4 ingenieros, y actúan con 7 sistemas que son lógico, administrativo, inteligencia, educativo, adiestramiento, operativo
y bienestar. El papel que desempeñan los derechos humanos es de gran valor, así como la incorporación de la mujer en el Ejército y Fuerza Aérea, el Plan DN3 y Medio Ambiente, que en la actualidad se cuenta con más de 25,000 efectivos. Adicional, se incorporan también programas culturales, de música y deporte. La estructura de las Fuerzas Armadas están perfectamente delimitadas y con gran campo de aplicación a nivel nacional. Esto les permite ejecutar tareas y actividades en base a sus misiones establecidas en sus leyes orgánicas y siempre en apoyo al progreso del país, manteniendo su soberanía e independencia, teniendo muy presente, son los pilares que sostiene al Estado mexicano. Es cuanto de mi parte, capitán. Gracias, ingeniero Sergio Eduardo Loyola, por su resumen de la ponencia anterior, y le toca ahora el turno a nuestro patrocinador. Nuestro patrocinador es TP Expertos en Seguridad, a cargo de nuestro compañero y amigo, miembro de AMESP, Jacinto Vargas, a quien cedo la palabra. Adelante, don Jacinto, por favor. Capitán, don Jacinto se disculpó, no puede él presentar hoy su patrocinio. Nos pidió, por favor, que como AMESP presentáramos un video en el cual él participa como patrocinador de su empresa. Pero se disculpa de este tema. Con más de 10 años de experiencia, TP es una empresa líder en el sector seguridad, destacándonos por contar siempre con un equipo humano altamente capacitado, comprometido e innovador, que ofrece el mejor servicio de seguridad para empresas del sector público y privado, siendo una empresa premium en el ramo de la protección y tecnología para la seguridad confiable, permitiendo proporcionar servicios de seguridad privada que garanticen el patrimonio y la integridad física de nuestros clientes, siendo miembros oficiales de las organizaciones ASIS, ALAS y AMESP. Cada uno de nuestros guardias de seguridad está capacitado para realizar eficientemente las diversas actividades que implican su función, otorgando vigilancia, control, prevención y protección garantizada. Entre nuestros principales servicios contamos con guardias intramuros, guardias escoltas, patrullaje especializado, alarmas, cámaras CCTV, central de monitoreo profesional a través de sistemas de diagnóstico inteligente y control de accesos y GPS. Hemos fortalecido el ámbito de la seguridad a 4 ramas fundamentales del mercado: sector comercial e industrial, sector residencial, sector escolar y el sector de eventos públicos y privados. Somos TP, expertos en seguridad. Gracias por el apoyo, Vero, y también queremos darle las gracias a don Jacinto con TP, Servicios Expertos en Seguridad. Sí, antes de dar y ceder la palabra a nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero Facundo Rosas, yo quisiera darles un mensaje a todos los presentes. Es un punto importante y un detalle de coordinación. Ante la situación que estamos pasando en nuestro gremio, con el famoso tercer registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el problema del outsourcing, y que a todos nosotros nos perjudica, tanto clientes como proveedores, nuestra mesa directiva de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, preocupados con todos y cada uno de sus asociados e invitados, presentes virtualmente y ausentes, ha decidido atendernos, actualizarnos y apoyarnos ante tal situación crítica que se avecina. Y como decimos, una máxima de la seguridad: si lo podemos prevenir, lo podemos resolver. Es así como los siguientes sábados del capitán, a partir de con el ingeniero Facundo Rosas, tendremos como ponentes y analistas en la materia a los conocedores y experimentados colegas del mundo de la seguridad, quienes nos compartirán las mejores rutas a seguir. E iniciamos este sábado con nuestro ponente del día de hoy. El siguiente sábado, 19 de junio, con el maestro
Juan Antonio Arámbula. El sábado 26 de junio, con el tema Lo que viene en la seguridad privada, a nuestro colega y amigo Armando Zúñiga. Continuamos con el sábado siguiente y dándole continuidad a estas ponencias, y en este rubro a nuestro colega y amigo Gabriel Bernal, quien participará con orientación y apoyo de este mismo casos de análisis del tercer registro, quizás el más problemático y puede ser que el más costoso en todos los sentidos. Entonces, quisiera darles este mensaje para que todos ustedes no falten. Van a ser unas pláticas de mucho interés e información sobre lo que estamos pasando en nuestro gremio. Cedo la palabra a nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero Facundo Rosas, con su ponencia. Gracias a todos. Adelante, ingeniero y maestro. Están enlazados a través de este medio. Lo que yo les voy a exponer es específicamente aspectos de la nueva normalidad y cómo el blindaje puede ayudar a prevenir una amplia gama de delitos. Como ya lo comentó también el capitán hace un momento, pues se tiene que apostar a la prevención. No hay hasta ahora algo infalible, incluso en temas preventivos, pero mientras más elementos, mientras más variables tengamos controladas, será mucho más fácil atender este problema. Procedo a compartirles la presentación. ¿Sí se alcanza a observar, colegas? Correctamente, ingeniero. Muy bien. El blindaje en los sectores público y privado de cara a la nueva normalidad. Comenzaré definiendo algunos aspectos generales y puntuales de lo que es, desde mi punto de vista, la nueva normalidad. En materia de incidencia delictiva, estamos arribando a lo que se dejó de tener en el mes de marzo del año pasado. Estamos arribando a los niveles de incidencia delictiva, de violencia que prevalecían antes de la pandemia. A eso me refiero con la nueva normalidad. Aquí dividiré en tres rubros este tema. En materia de incidencia delictiva y violencia, en materia político-electoral, que aún sigue teniendo mucha efervescencia, y en materia de seguridad. En cuanto a la incidencia, los números que más adelante les presentaré nos dan cuenta de que una vez que las víctimas potenciales regresaron a la calle, a sus negocios, a los espacios públicos, a la vida ordinaria, volvieron los delitos. En el tema de los homicidios, estos no tuvieron una variación muy alta. En el tema de secuestro, disminuyó, pero solo en apariencia. Lo que ya aumentó es el tema de robo, y creo que ahí juega un papel importantísimo la AMESP en cuanto a prevención, por lo que hoy expusieron tanto en el patrocinio como en todo lo demás que se abordó previo a esta presentación. Pues está claro que la apuesta es la prevención. Misma o peor violencia en las calles. Una vez que volvieron las potenciales víctimas a la calle, hay delitos que se han cometido con mayor violencia. Los delincuentes no tuvieron la oportunidad durante el encierro, y pues ahora que están expuestos
tanto trabajadores, empleados en general, incluso de gobierno, amas de casa, pues los delitos volvieron. Y no podemos permanecer a la expectativa solo contando muertos y culpando al pasado, no solo de parte de la cuestión privada, sino también por parte de la autoridad. Yo creo que esta nueva normalidad representa un reto y así se tiene que abordar, cada quien en la parte que le corresponde. En materia político-electoral, el resumen, que seguramente muchos de ustedes conocen, es que fueron asesinados 36 candidatos antes del 6 de junio. Y una vez pasada esta etapa, ha sido asesinado un presidente municipal antier. 4 de estos homicidios, los más recientes, fueron en particular sobre gente emanada de Movimiento Ciudadano, algo atípico y habrá que revisar con mucho detalle. En cuanto a los políticos asesinados, fueron 91, no todos candidatos, por eso es mayor la cifra, y 75% de ellos eran opositores al gobierno en turno, independientemente del color de cada uno de ellos. Y un resumen de 782 agresiones de diversa índole, donde hubo un componente de violencia. Ahora hablaré de seguridad. Estamos hablando, y esto es un tanto riesgoso, también genera polémica, porque la política de los abrazos, no balazos, realmente a quien salva es al sector público, no así al privado. Es más, yo creo que la balanza se va hacia la parte privada, porque pues los riesgos en la actualidad ya no son para un funcionario público, ahora son para un empresario, para alguien que está volviendo a la normalidad, tratando de rescatar lo que dejó de hacer, en algunos casos reviviendo sus unidades económicas y en otras tratando de darle ese vigor que se perdió el día en que se hizo este anuncio de confinamiento. La estrategia de pacificar al país va más allá de lo que vemos en las calles. En el tema político, en materia de seguridad, pues ahora se habla de incorporar a la Guardia Nacional, al Ejército, y ahí, más allá de que si se hace o no se hace, por lo menos nos va a mantener entretenidos muchos meses, si no es que lo que resta del sexenio. Unos a favor, otros en contra, y más allá de eso, a lo que a nosotros nos corresponde es pues cuidar que no se desborde por esta discusión o que vaya a ser una cortina de humo. No es lo mismo lograr la paz se logra cuando hay un acuerdo entre las partes beligerantes en un conflicto, que brindar seguridad pública. Lo que el país requiere es que nos brinden seguridad pública a los empresarios, a los ciudadanos, que en general son los que generan la mayor parte de los empleos al país. Garantizar que no afecten tu integridad física y patrimonial. La paz es tan amplio y tan ambiguo el tema que yo preferiría, o si le pregunta uno a los ciudadanos, ¿qué prefieres, paz o seguridad pública? Seguramente optará primero por la seguridad pública y en un segundo momento la paz, porque la misma paz de los sepulcros es algo que es inherente a la paz y no significa que no haya pues un final que no espera nadie. Esto nos lleva a que en este momento se atacará a los demás, menos a los funcionarios y al propio presidente. Ustedes ven que el presidente pues anda con toda tranquilidad, pues porque no hay un combate frontal, porque esta política de abrazos no balazos le pone un escudo. Los mismos funcionarios de hoy pues ya no enfrentan realmente riesgos como se hacía en otros estados, en otros momentos en otros estados. Un ejemplo de lo que aquí
estoy comentando tuvo que ver con la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a México, Kamala Harris. Si vieron el despliegue de seguridad que implicó el haber arribado a la Ciudad de México, lo que el servicio secreto, lo que las agencias de seguridad nacional y doméstica en Estados Unidos pidieron para que pudiera aterrizar y hacer sus actividades, su vicepresidenta, cerrar estaciones del metro, cerrar todo. Por eso hizo cuestión de 5 minutos para llegar a su destino final. Eso, pues, no es para los ciudadanos comunes y corrientes. Ahora paso a lo que es el análisis al 23 de mayo con cifras de incidencia delictiva al mes de abril. Las que corresponden al mes de mayo las conoceremos en cuestión de 10 días. Aquí vienen los números y aquí no podemos voltear hacia otro lado porque lo que nos preocupa es cómo prevenir o evitar que el delito, que la violencia se desborde. Luego de un año de pandemia y con el semáforo predominantemente en amarillo y verde, la incidencia delictiva vuelve a normalizarse. Es decir, retoma su nivel previo y evidencia que la estrategia de seguridad solo funcionó bien mientras las potenciales víctimas permanecieron confinadas en sus casas obligadas por el coronavirus. Esto va a generar mucha polémica, habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, pero siendo un poco objetivos, los números no mienten. Cuando se confinó la mayor parte de la población, cesaron las actividades económicas y solamente prevalecieron aquellas esenciales, se generó un bono pandémico. Este bono comienza a diluirse. En marzo de este año empezó a observarse que vino un rebote. Este rebote fue del 6.8% respecto del mismo mes en 2020. Estamos hablando de que en el mes de marzo del año 2020 se registraron 171.387 delitos a nivel nacional y para el mes de marzo del 2021 este total ascendió a 183.111. La diferencia aquí entre un mes de marzo y otro mes de marzo es del 6.8%. No es tan drástico la cifra, el cambio. En marzo de 2021, la incidencia delictiva se incrementó en 21.4% respecto de febrero y aquí ya se nota que empezó a liberarse este tipo de números y un incremento del 21.4% de febrero a marzo quiere decir que hubo mucho más víctimas. Estamos hablando de que en febrero hubo 150,000 delitos totales y en marzo hubo 183.111. Es el más alto para un mes de marzo y en lo que va de este año. Pero la prueba más contundente de que los delitos volvieron a la normalidad se obtiene al comparar los que se registraron en abril de 2021 respecto de los de abril de 2020. Aquí la diferencia es muy alta, 45.6% más en 2021 respecto de 2020, porque en 2020 solamente se registraron 119.807 delitos. Es casi al doble, nos quedamos a 4 infracción de ser el doble de delitos entre un mes que bajó el año pasado y este que se incrementó. Habrá que recordar justamente que en marzo, entre marzo y abril de 2020, el descenso fue del 43% menos delitos. Y en los mismos meses, el incremento fue del 45.6%, lo cual quiere decir que no solamente se perdió la ganancia, sino que hay una diferencia de 2.5%
más delitos en el mes de abril del año 2021 respecto de lo que se pudiera tener en cuanto a estos registros. Todo lo que se ganó entre marzo y abril se recuperó, se perdió entre marzo y abril del 2021. Entonces los números son muy contundentes y aquí no hay forma de hacerse a un lado. De estos delitos, los que tuvieron un incremento significativo fueron el robo en sus diversas modalidades. Estamos hablando de que aumentaron 19%. Me refiero a abril del año pasado respecto a abril de este año. Pasaron de 41,278 a 49,106. Aquí pongo en azul el papel del blindaje. Aquí tiene que estar enfocado a prevenir el robo, en particular de vehículo y casa habitación. Estamos hablando que hoy ya no solamente se blinda un vehículo, sino ya también oficinas, casas, para tener la seguridad que tanto deseamos. De manera particular, el robo de vehículo aumentó 0.9% al pasar de 8,548 a 8,623. El incremento es marginal, no es tan significativo como pudiera uno pensar, pero empieza a repuntar, lo cual quiere decir que cuando las calles se llenaron nuevamente de vehículos, las escuelas que ya están reanudando también clases, pues aumentó el riesgo de que el vehículo sea robado con o sin violencia. En marzo de 2021, el robo de vehículo se había incrementado 11% respecto de febrero. ¿Qué quiere decir? Que marzo aumentó, abril aumentó. Yo creo que para el mes de mayo, cuyas cifras tendremos en breve, pues estaremos observando un incremento más o menos de esta proporción. Es normal que mientras más vehículos circulen en la calle, más se van a robar, y mientras más vehículos robados circulen en las calles, más delitos se van a cometer. Sobre todo porque los vehículos tienen una doble función. Sirven como logística delictiva. Yo no conozco un caso en el cual un delincuente cometa un delito, cometa un robo con su vehículo. Siempre va a ser con un vehículo del cual no se pueda tener ningún registro de sus antecedentes o de quienes lo están utilizando. Y también como mercancía ilícita que se puede vender en partes. Entonces, el tema del robo de vehículos sí tiene que atenderse, sí tiene que preocuparnos, porque desde los últimos meses de 2018 no había un incremento en esta proporción, y en cuestiones anualizadas, desde el año 2011 dejó de crecer, como estamos observando que el delito se va moviendo hacia números pues cada vez más preocupantes. Ahora pasaré a lo que es el homicidio doloso en números. ¿Y por qué presento estos números? Porque creo que es donde menor cifra negra hay. En el año 2021, lo que llevamos ahorita, van acumuladas 11,277 víctimas. Estamos hablando que en el mes de enero hubo 2,842, en febrero 2,634, marzo 2,944 y abril 2,857. El estimado para el mes de mayo es de 2,950, en razón de que los registros diarios pasaron de 78 a 79 víctimas de homicidio doloso. El año pasado, por poner un comparativo,
las cifras eran idénticas, excepto en el mes de enero, que fueron 2.966, y bueno, el mes de marzo también fue muy, muy alto. Con estos números podemos estimar que en el mes de mayo serán 2.950. Pero me regreso un poquito más. 2020, cifras anualizadas, 34.554, 2019, 34.682, 2018, 33.740, 2017, 28.870, 2016, 22.542 y 2015, que es el año a partir del cual se tienen registros, 17.886 víctimas. Al mes de mayo estamos con esta tendencia, estaríamos casi empatando lo que en el año 2021 estaríamos empatando lo del año 2015, todo el año. Ahora paso a un tema que preocupa a muchos, preocupa más al sector privado que al sector público, porque los delitos se cometen en este sector. El secuestro en números, ¿sí? Aquí, de pronto, la numeralia que nos presenta el gobierno federal y algunos gobiernos locales en los estados, pues son muy alegres. Estamos hablando de que las cifras de secuestro pues no rebasan los 1,000. Ahí puse un comparativo a partir de 2017, los casos atendidos según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2017, 1,390. En 2018, 1,560. 2019, 1,630. 2020, 1,040. Y en lo que va de este año, solamente 254. Hay un descenso muy marcado. Eso suena muy bonito, pero la realidad detrás de esto es que las cifras que recoge el INEGI con datos de la ENVIPE, los casos que la gente informó al INEGI que tuvo en materia de secuestro son alarmantes. Lo que el INEGI dice, lo que el INEGI recoge del año 2017 es que hubo 80.319 casos de secuestro. En 2018, 81.966. La cifra más alta fue en 2019, con 106.886. Y las cifras preliminares para 2020 las estaremos conociendo el próximo mes de julio, las definitivas en el mes de octubre. Pero, de acuerdo a esta tendencia, estaríamos hablando de más de 100,000 casos estimados en términos de victimización que recoge el INEGI y que la gente en casa, directamente en casa, porque estas encuestas son en domicilio, pues indica que estos son los que se han cometido. Esto nos arroja una cifra negra en materia de secuestro de 93.2% en 2017, 91.2% en 2018 y de 93.9% en 2019. Hay un incremento pues muy significativo y en términos generales, en términos redondos, estamos hablando de que el 6% de los secuestros son los únicos que se denuncian y se contabilizan por parte del gobierno federal y del gobierno de los estados. Aún así, el 6% está muy lejano. La realidad es que si hacemos la comparación de lo que se denuncia y lo que se estima, estamos acercándonos al 99% de los delitos de secuestro que no se denuncian y que la autoridad no conoce. Si a esto le agregamos que de esos casos se detiene a un porcentaje cercano al 60%, y de ese 40% del 60% que se detienen, solamente en el 80% llegan
a una sentencia, pues estamos hablando de que el secuestro prácticamente goza de una cabal impunidad. Es muy complicado detener y sentenciar a alguien que cometió un secuestro si se denuncia. Peor aún, si no se denuncia. Ahí entramos a la cifra negra, a la zona donde muy poco se sabe y esta genera la percepción de inseguridad. La gente no se siente insegura porque solamente secuestran 1,000 personas al año, según los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La gente se asusta porque lo que oye, lo que lee, lo que comenta su círculo es que ese número se multiplica por 100, que va de 1,000 a 106,000, 105,000. Sería que solamente se denuncia 1 de cada 100. Es muy, muy bajo. Y vuelve a aparecer en azul este texto. La mejor solución preventiva es el blindaje y este va de acuerdo al perfil de cada cliente. Habrá que evaluar su riesgo conforme a protocolos claros, precisos, profesionales y reales. Porque cuando un cliente se acerque a las empresas de seguridad privada en busca de asesoría para adquirir, para rentar o descartar que requiera un vehículo blindado, pues va a depender mucho de lo que lleve de miedo, y el miedo solamente se logra cuando la percepción de inseguridad es alta. La gente se asusta por lo que lee, por lo que escucha en su entorno, más que por las cifras reales o muy alegres de la autoridad. Siempre, y hay un dicho por ahí, que la percepción es realidad. Entonces, si una cifra negra es tan alta, pues esa va a ser la realidad o lo que la gente percibe como realidad. Ahora me iría a la competencia. De los delitos que se registran a nivel nacional, y esto estoy cierto que lo saben perfectamente ustedes, el 95% corresponde a delitos del fuero común que atienden las policías estatales, que son las que tienen las atribuciones, aunque no estoy seguro si las capacidades. Estamos hablando que policías estatales solamente tenemos 177,064 y municipales 125,908. ¿Qué quiere decir? Que entre 302,972 elementos atienden el 95% de los delitos que se cometen en el país. Un estimado para este año es que estaremos llegando a 2 millones de delitos denunciados, solamente los denunciados. Pero si la cifra negra es del 93-94%, estaríamos hablando que lo que sucede en el país ronda los 30 millones de delitos. Entonces, solamente se atiende la punta del iceberg. Esa punta del iceberg la atienden solamente 302,000 elementos de policía estatal y municipal en términos generales. Yo siento que es muchísima responsabilidad para tan poca capacidad y también en cuanto al presupuesto. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no se atienda por las policías estatales y municipales inmediatamente se transfiere a las empresas de seguridad privada, no como responsabilidad, sí como oportunidad para impactar en estos aspectos que no se alcanzan a atender y como marca la legislación, la normatividad, es que se convierte en coadyuvante el policía, el oficial de seguridad privada, se convierte en coadyuvante de lo que hace la autoridad. ¿Qué queda después del 95% de los delitos? Pues solamente el 5% que corresponde al fuero federal.
fuero federal, ahí está tergiversado. Y en este sentido, guardias nacionales, el número más reciente del que se dispone es de 104,267, más casi 6,000 de la Policía Federal Ministerial. Esto nos arroja un estimado de 110,000 elementos, pero la mayoría solo patrullan. No hay persecución como tal de los delitos y tampoco se hace una búsqueda de los generadores de violencia. Entonces estamos hablando que 110,000 atienden 5% y 302,000, 95%. Se desbalancean las cosas y esto se traduce en que la gente viva más aterrada, con más miedo, incluso de salir de su casa. Mientras hubo un confinamiento, pues estaba bien, pero ahora tiene que salir nuevamente a trabajar en actividades no esenciales, se tiene que reactivar la cuestión económica, tiene que volver a las escuelas y eso lo colocará en una posición de desventaja. Cuando las personas volvieron a salir a las calles y aún sin clases, los delitos regresaron a la normalidad. Incluso, como ya lo comentaba en un principio, aumentó la violencia. Las cifras que se presentan al inicio de esta nueva normalidad contrarrestan lo logrado en 2020. Y, como les decía hace un momento, si la tendencia observada en los últimos 2 meses se mantiene, estaremos cerrando en cerca de 2 millones de delitos totales denunciados a nivel nacional, más allá de los que suceden, de los que estima INEGI en su encuesta de victimización, que es mucho mayor. En cuanto a la nueva normalidad, estas serían las consideraciones finales. Ante este escenario, pues a los mexicanos no nos queda otra que tomar medidas de carácter preventivo que disminuyan el riesgo de ser víctimas del delito. Entre ellas, no ser ostentoso en el tipo de automóvil que conducimos, es decir, que vaya acorde a la zona donde residimos y el nivel de ingresos que tenemos. También dotarlos de alarmas de última generación y no dejarlos en sitios y horarios con escasa iluminación y presencia. Aquí es que si se puede recurrir a los expertos en análisis de riesgo y que ofrecen soluciones de prevención, entre ellos el blindaje, pues hay que hacerlo. A la autoridad le toca coordinarse para atender oportuna y eficientemente cualquier llamado de la ciudadanía ante un homicidio, secuestro, robo de un vehículo consumado o tentativo, pero sobre todo garantizar el cumplimiento de los ordenamientos legales y de vialidad vigentes sin excepción. De lo contrario, de nada servirán las miles de cámaras instaladas en las principales ciudades del país, controladas desde los denominados C2, C3, C4, C5, C5I y las que se acumulen de aquí en adelante. Mismas que hasta ahora son utilizadas únicamente para observar cómo suceden la mayor parte de los eventos delictivos y lamentarse de no haber podido evitarlos. En particular, hace falta incrementar el estado de fuerza que labora en los centros de atención a emergencias y de denuncia, pero con especialistas en manejo de crisis, no solo telefonistas, ya que lo que la ciudadanía requiere es que se les atienda de manera sensible, de manera humana, que le resuelvan sus problemas, que no sea una contestadora. Eso deja totalmente a la deriva lo que la gente quiere. También hace falta afinar protocolos para el despacho de llamadas, así como de construir indicadores y establecer metas en conjunto con la sociedad civil, esa que cada día está más distante porque de pronto no la dejan participar por cuestiones políticas. Lo que decían hace un momento del outsourcing, creo que tiene que ver con esto. Hasta aquí sería la nueva normalidad. Me quedan solamente 2 láminas y ahora sí hablaría sobre los riesgos que vienen de la violencia. Lo comentaba en otro momento, el riesgo para que priven de la vida
a alguien, que es lo más preciado que tenemos, pues normalmente deriva de delaciones. Ya pasó la cuestión política. Esto es común entre políticos, no tanto en el mundo empresarial. Ahí los códigos son diferentes. El desenvolvimiento de las personas físicas y morales en este tema son muy diferentes. Las traiciones, los cambios de partido político, el famoso chapulineo. Yo creo que el origen de la violencia en términos políticos proviene de estos constantes brincos. Ahí se puede entender como una traición. Las otras son deudas de dinero, normalmente efectivo, y en algunas ocasiones sin tener conocimiento pleno. Deudas por mercancía ilícita, deudas de honor, orgullo personal, cuando alguien se mete en el aspecto personal, asuntos pasionales, viejos o nuevos, cometidos con una fuerte carga emocional, entre dirigentes y partidos políticos, líderes de movimientos. Esto se da, pero queda detrás de lo que es básicamente la actividad política. Esto esconde lo que es la actividad política, pero muchas veces, yo diría que la mayoría de los asuntos que se resuelven en el terreno de la política tienen un origen pasional, solo que se mimetizan. Eventualmente también son derivados por la función cuando no se tiene cuidado con la investidura. ¿Qué quiere decir? Que son en cuestiones del desarrollo de sus actividades más que como persona. Y aquí puse en azul aquellas que tienen que ver con la clase empresarial, con los comerciantes, con las personas y no propiamente con los políticos o con los funcionarios públicos. La competencia afecta mercados e intereses económicos y a eso se tiene que enfocar el análisis. Y el último, posibilidades de obtener recursos económicos que otros sí tienen, y particularmente aquí se circunscribe al secuestro y al robo, más que al homicidio intencional. A lo mejor algunos de ustedes recuerdan un evento que tuvo mucho impacto mediático a nivel nacional, de un jovencito de apellido Préstamo, Sebastián Préstamo, que secuestraron en el TEC de Monterrey, campus Ciudad de Puebla. Lo secuestraron sus propios compañeros que iban al mismo colegio, pero como vieron que su compañero tenía amplias posibilidades económicas, pues para qué buscar más víctimas si las tenían al lado, y no solamente lo secuestraron, sino que lo terminaron privando de la vida. ¿Cómo operan estos grupos que podrían poner en riesgo a los servidores públicos, a los empresarios y personas en general por sí solos o por algún encargo? Pues ya lo hemos comentado en otro momento también. Se habla abiertamente del crimen organizado, pero queda tan genérico, tan general, que no se puede culpar a alguien. Y de pronto se llega a confundir crimen organizado, delincuencia organizada, delincuencia común. Pues si es delincuencia común o delincuencia que comete delitos del fuero federal, realmente la cuestión es jurídica, pero está tan organizado uno que comete un secuestro, que es delito del fuero común, y de manera concurrente delincuencia organizada, que alguien que comete algo de mayor alcance, como un cártel de la droga, donde ya se involucran cuestiones de delitos federales. Hay quien dice que es delincuencia organizada o no organizada. Para cometer un delito que tenga un alcance económico alto, pues forzosamente requiere que estén organizados, más allá del delito que cometen. Entonces, diferenciar delincuencia organizada de delincuencia común confunde con crimen organizado. Muchas cuestiones son meramente jurídicas. Lo que de aquí debe quedar claro es que la mayoría de los delitos se cometen por gente organizada,
independientemente del delito, de la naturaleza jurídica que se disponga en la cuestión normativa. Si están organizados, ¿qué más da si es delito del fuero común o fuero federal? Y peor aún, si es delito del fuero común, afecta a las personas, a su patrimonio y a su integridad. Si es delito del fuero federal, la mayoría afecta al Estado mexicano, cuestiones que no apuntan directamente a la actividad de las personas comunes y corrientes. Y los delitos que están más asociados a la violencia, en este caso serían pues estos: el homicidio doloso, las lesiones, la extorsión, el secuestro, el feminicidio como algo puntual del homicidio doloso, las amenazas, el cobro de piso y los ajustes de cuenta. ¿Quién se salva de estos? Yo creo que nadie. ¿A dónde habría que enfocar el análisis y los esfuerzos? Pues esa es la cuestión preventiva. Primero ver si se es candidato, válgase este término, a que sea víctima de estos secuestros, y si no lo es, pues también para qué preocuparse. Ahora solamente referiré dos aspectos de los servidores públicos que deberían tener un vehículo blindado o no, dependiendo del riesgo, en el sector público o en el sector privado. En el sector público serían estos 4 rubros, ¿sí? Ante la nueva política económica, pues yo creo que en el sector público ya los riesgos disminuyen, sin que ello no implique que pudieran disponer de vehículos blindados. Si ya no persigues a nadie, si ya no detienes a nadie, pues yo creo que esto disminuye. Aún así, serían 4 los rubros, 4 los niveles. Primero, los altos mandos, y eso creo que es más que obvio. Titulares de las secretarías de Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública, que ahora viene siendo casi un sinónimo, Defensa Nacional, Marina, Hacienda, fiscales generales de justicia, ministros de la Corte en su nivel superior, a nivel federal, y sus homólogos a nivel estatal, además de algunos municipios ubicados en zonas estratégicas o estos que son muy grandes y que tienen una altísima actividad tanto económica como delictiva. Aquí son responsables, y por eso deriva de ahí el riesgo, de planificar, diseñar, dirigir políticas públicas, así como procurar y administrar justicia. En orden hacia abajo vendrían los mandos superiores. Aquí solamente hago la puntualización de que son subsecretarios y todos aquellos que tengan como encomienda instrumentar en campo las estrategias y líneas de acción, así como personal operativo en cada dependencia. Si hubiera que hacer una consideración más clara, en este caso estarían los secretarios y aquí estarían los jefes de Estado Mayor, los que se suben las mangas de la camisa y afectan directamente los intereses porque son los que se encargan de la parte operativa. En un tercer rubro serían los mandos medios, algunos directores generales, directores de área, en el caso de ministerios públicos y también jueces. ¿Estos por qué? Porque son los responsables de conducir las operaciones directamente en campo, incluso incorporaría también secretarios del juzgado. Y en este último rubro, en esta última categoría, subdirectores, jefes de departamento, pues son aquellos que tienen bajo su responsabilidad y mando el personal operativo en campo, y su riesgo pues deriva de que están directamente en las operaciones. A veces el riesgo que corren no se evalúa, no se mide hasta que sucede lo que pues no quisiera uno que sucediera, que los llegan a privar de la vida. Y el último, el sector privado. Aquí no tiene que ver la política de abrazos, no balazos. Es más, yo creo que si no pueden de un lado, se irán a otro.
los riesgos en función de su actividad, investidura, no como persona, de la función que desempeñen. Aquí, básicamente, los dueños de las empresas, los CEO, ¿y por qué? Porque son responsables de planificar, dirigir y diseñar los planes y programas que rigen la vida de la empresa para garantizar la rentabilidad y viabilidad del negocio. El riesgo mayor es hacia los dueños de las empresas, quizá más que los CEOs si es que son diferentes personas. Los ejecutivos en una segunda categoría, pues son los responsables de instrumentar directamente con la organización, con los directivos intermedios o con los empleados, pues toda la política para que los negocios sean viables. Los ejecutivos sí corren riesgo, con la ventaja de que ellos no son, en el mayor de los casos, pues los dueños de los recursos. Y aquí el análisis tiene que ser estratificado y diferente para cada categoría. Los gerentes y directores, pues también tienen cierto nivel de riesgo, pero no propiamente, porque de ellos no es más que la función, no los recursos, y aquí, pues, el riesgo sería de lo que ellos tuvieran conocimiento si hubiera algún secreto tecnológico o alguna cuestión económica, de mercado, y bueno, de eso dependería su riesgo. Los subdirectores y jefes de departamento, pues solamente cuando tienen bajo su responsabilidad personal operativo, y también eso habría que revisarlo de manera puntual con los protocolos que seguramente ustedes ya cuentan o que se tendrían que construir para esta nueva normalidad. Esto sería a grandes rasgos lo que yo considero se tiene que tomar en cuenta en esta nueva normalidad para la actividad de la AMESP y para todo lo que tiene que ver con la seguridad de las personas, de las mercancías, de las instalaciones, de los medios de transporte, de la misma carga en estos tiempos que ya estamos enfrentando y que no solamente se parecen a lo que sucedía en el mes de marzo previo a la pandemia en 2020, sino que incluso están siendo un poquito más violentos porque habrá gente dedicada a cuestiones ilícitas que está ávida de que ande nuevamente la gente en las calles y ellos puedan obtener ganancia ilícita de esta nueva normalidad. El papel del blindaje, por supuesto que se vuelve muy importante y estará en función de quien lo pueda ofrecer, de quien pueda hacer un traje a la medida a estas personas, a estos empresarios y en general a los ciudadanos que requieren sentirse más seguros. Creo que es una buena oportunidad para poner en marcha todo aquello que ya se tenía y quizá adecuarlo a lo que hoy estamos viviendo como nueva normalidad. Capitanes, colegas, eso sería cuanto a lo que a su amigo tuvo a bien preparar para el día de hoy. Gracias, ingeniero Facundo Rosas, por su interesante e importante información que nos proporciona el día de hoy. Les voy a pedir a todos los presentes virtualmente sus preguntas, las vamos a hacer posterior a la presentación del ingeniero Herschel Schulz con su panorama informativo COVID, que ahorita le cedo la palabra. Adelante, ingeniero, con su información. Muchas gracias, capitán. No sé si, para no romper la dinámica, quieran entrar con preguntas para el ingeniero o con gusto entro directo. Ustedes me dicen. Entras directo, ingeniero, y posterior preguntas para ti personalmente y para el ingeniero Facundo. Muy bien, claro que sí. ¿Me confirman si ya pueden observar? Es correcto. Ya se puede. Bien, pues, muchas gracias, capitán. Y bien, pues vamos a
darle velocidad al reporte que tenemos el día de hoy para comentarles que seguimos en el tema de COVID en el lugar número 15 con 229,000 casos confirmados, poco más de 229,000. El día de ayer se reportaron 243 casos y para el total de defunciones también tenemos el cuarto lugar, se mantiene con lamentablemente este tema de las muertes. Salió ya un reporte el día de ayer en donde se están reconociendo poco más de 600,000 defunciones. Entonces, este tema lo hemos estado platicando muchas veces. Hay un proceso de no registros o de subregistros de las defunciones y de los casos. Y lo que también estamos viendo en el panorama global es hay una disminución en la cantidad de casos reportados. El día de hoy damos la actualización de a una semana. Estamos en 2.8 millones de casos, incrementaron a comparación de la semana pasada, y 72,000 lamentables defunciones. ¿Esto qué quiere decir? Que ya han fallecido oficialmente a nivel mundial poco más de 3,800,000 personas por COVID, con todo lo que ha generado como consecuencia de esta pandemia. Seguimos en el semáforo epidemiológico con el mapa en esta semana. Se espera que la semana que entra, como sabemos, cada 15 días se actualiza este mapa y seguramente van a haber cambios y ahorita lo van a ver por qué. En las curvas epidemiológicas ya hay un pequeño incremento en las curvas de casos de contagios. Esto se veía venir, es normal, aunque no es positivo, por supuesto, pero es normal por este tema de la reactivación en nuestro país de las actividades. Entonces, de ahí vemos un pequeño incremento. Esperemos que no sea el inicio de una nueva ola, pero ya estamos viendo este tema con mayor claridad. En el tema de hospitalización, también visualmente podemos ver este tema. Claro, también recuerden algo muy importante, y sobre todo todos ustedes que son expertos en la gestión del riesgo, que estamos viendo que ya sentimos vivir con este tema como algo cotidiano. Entonces, no nos llama mucho la atención, no nos preocupa mucho, pero lo que puedo comentarles es que estarán falleciendo aproximadamente poco más de 250 personas diarias. Y la percepción del riesgo está migrando, está disminuyendo en la población. Lo que estamos viendo es que hay gente con menos cuidados, con menos prevención. El semáforo se alineó al verde en la zona metropolitana del Valle de México. Pueden ver cómo ya las curvas epidemiológicas están muy claras, pero quisimos hacer un zoom en estos últimos días y como podrán darse cuenta, ya la disminución ha tenido un freno, ya ha seguido dándose un pequeño incremento. Esperamos que siga siendo marginal. No habría razón para pensar que no haya un incremento, toda vez que todos los estamos viviendo en los días pasados, como lo que comenta el ingeniero Facundo también tiene mucha verdad. Hay una reactivación, eso ha hecho que haya más gente en la calle y por supuesto el incremento de delitos. La hospitalización la podemos observar que ha disminuido de una forma sustantiva, pero con un freno estos últimos 4 días. No hay una actualización en el tema de la positividad, ya que la autoridad de la Ciudad de México pues también está haciendo su parte en el tema de manejo de medios y comunicación. No lo están reportando porque eso implicaría que se fueran de nuevo a amarillo, toda vez que sabemos por información que tenemos que están incrementándose otra vez la positividad en nuestra ciudad por lo menos. Y bueno, lo que habíamos recibido de información en la semana es que la unidad de terapia y de atención de COVID en nuestro país y en nuestra ciudad, que fue uno de los grandes ejemplos de colaboración y organización, cierra ya su operación en Centro Banamex. Esto nos lo compartió también, como saben, nuestro colega Fernando Polanco.
y esto como respuesta también a la reconversión que hay por la disminución de casos. Algo que debemos de aprender y lo mencionamos para que no podamos, para que ya no cometamos los mismos errores, pues vimos también ahí un manejo mediático del doctor López-Gatell para felicitarlo por su excelente manejo de la pandemia. Entonces me parece que, y lo manejo porque muchos me criticarán de, oye, entonces ¿para qué le haces propaganda? Pues no es un tema de propaganda, es para recordar estos temas que no debemos permitir que se vuelvan a dar, y bueno, hay que recordarlo siempre cuando tomemos decisiones de qué tipo de gobierno queremos. Para el avance de la vacunación para las personas que tienen 40 años o más, estas son las alcaldías que están reportando en Ciudad de México el avance. Muy importante comentarlo aquí, capitán, porque muchos de los empleados y de los trabajadores, no solamente guardias, sino también personal administrativo de las empresas de seguridad privada, empieza ya a tener en su porcentaje el grueso de esta población en esta edad de 40 o más, y después, por supuesto, de 30 o más. Entonces, lo que estamos viendo es que entre más jóvenes son, menos se está vacunando la gente. Todavía podría pensarse que es muy pronto para decirlo, pero hay alcaldías que no están llegando siquiera al 80%, cuando ya terminaron en su primera ida a vacunarse. Entonces, si vemos, no hay ni siquiera de las primeras alcaldías que se abrió a 40 años o más del 80%, ¿no? Entonces, esto también repercutirá seguramente y se repetirá en nuestra población y en nuestros colaboradores. Para 50 o más, el porcentaje es de 85% ya de personas vacunadas con su primera dosis, y para 60 más llegó hasta el 96%. No está cerrado, todavía si hay personas que tienen esta edad, pueden ir a cualquier lugar en donde se estén aplicando la vacuna y está abierta para ellos. Recuerden, el 85% de 50 años o más, y se prevé que para 40 o más llegue al 80%, ¿no? Entonces, esto será interesante, toda vez que muchos de los clientes o de los usuarios finales están pidiendo evidencia de que sus guardias estén vacunados, ¿no? Entonces, ahí la recomendación es que las empresas en comunicación interna hagan campañas más fuertes de sensibilización con su personal para que se vacunen. Para la vacunación global, estamos en este comparativo con respecto a la primera y la segunda dosis. También tenemos ahí en el tema del continente, y esto, bueno, se los haremos llegar, por supuesto, en unos minutos, gracias al apoyo de Manuel Zamudio. Y el tema de la vacunación en nuestro continente, bueno, pues obviamente va avanzando. Otro tema interesante aquí que hemos comentado en varias ocasiones entre nosotros es que, a pesar de que hay dosis, la gente no está yendo a vacunarse de forma en la que se esperaba. El día de ayer se reportó 611,000 vacunas, cuando habíamos estado en días de casi 900 o 1 millón de vacunas o dosis administradas. Entonces, este tema es interesante cómo se está generando. La semana pasada les reportamos que casi fueron poco más de 4,5 millones de dosis las que se pusieron, y ahora 2,650,000. Entonces se está dando un decremento, no porque no pueda el gobierno ponerlas, sino porque la gente, en verdad, créanlo, no están yendo como se pensaba a vacunarse. Llevamos el 28% de la población mayor de 18 años. Tenemos 45 millones de vacunas que han arribado a nuestro país. De las 36 que se han puesto, seguimos teniendo 9 millones de vacunas en almacén o en traslado o preparándose para ser administradas. Ojo con lo que vamos a ver más adelante. La actualización de los ESAVI no se ha dado, y
este tema lo acaban de reportar hace unas horas. Por instrucción del presidente López Obrador, se enviaron 400,000 dosis a Belice, Bolivia y Paraguay. Con una percepción que podría ser de, bueno, pues si nos sobran hay que ayudar a los demás, ¿no? Es increíble cómo este tipo de decisiones se están generando. Sí, por supuesto, sabemos que este tema es global, que lo están viviendo otros países, pero es increíble cómo nos sentimos con este tema de enviar dosis a otros países cuando todos nosotros estamos urgidos de vacunarnos, ¿no? Entonces, este tema va a crear polémica, va a crear probablemente una coyuntura, hasta entre nosotros al rato que nos abran el micrófono. Sabemos que tenemos colegas del continente que nos están acompañando, pero bueno, pues yo no tengo esa percepción de que nos sobren y que necesitemos regalarlas a otros países. Si a mí me dicen mañana puedes ponértela, pues corro a ponérmela y por supuesto también a mi familia. Otro tema importante fue la apertura por decreto del presidente Obrador acerca de los colegios. Ya vimos cuáles fueron las consecuencias. Se están empezando a reportar casos de contagio en los menores. No hemos entendido y no hemos aprendido en la gestión del riesgo del contagio que se da. Los salones de clase no están preparados para poder llegar a las clases. Sabemos que el contagio es por aerosoles, no tanto por el contacto o el arrastre del COVID. Y bueno, pues evidentemente esto se va a dar sin tomar en cuenta que los padres no están vacunados, ¿no? Entonces, es increíble cómo ante este tipo de circunstancias, pues estén generando mal manejo. Y para cerrar este tema, pues el otro punto que acaba de comentarse es que la vacuna Pfizer-BioNTech está siendo aprobada por parte del Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS para que se pueda administrar de los 12 a los 18 años. Esto incrementará, por supuesto, también el universo de vacunas que se colocarán. Es una muy buena noticia, por supuesto, pero bueno, pues como ya vieron, nos sobran vacunas, ¿no? Entonces, pues hay que mandar a todas partes. En la agenda de riesgos, para terminar, capitán, pues estamos viendo que fuera del enfoque que habíamos tenido estos últimos días sobre las elecciones, pues se han estado dando algunos eventos en todo el territorio nacional, en Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, etcétera. ¿Qué es lo importante de esto? Pues que hay una recomposición política postelectoral en el país. Recordemos que Morena va ahora a gobernar prácticamente el 45-47% del Producto Interno Bruto y bueno, pues ganaron 11 estados. Curioso porque ahora van a tener una responsabilidad directa en el tema de la seguridad. Y también hay un reacomodo por parte de los grupos delincuenciales de alto impacto y eso lo estamos viendo en todos los medios de comunicación. ¿Qué es lo importante que debemos de observar? Que pues varios estados con alto perfil, insisto, están ahora o van a estar ahora gobernados por Morena. Habrá que ver cuál es la estrategia, porque si bien algunos estados estaban defendiendo mucho sí el tema del combate y las detenciones de estos grupos, pues sabemos cuál es la temática que ha traído el gobierno federal en esta cuarta transformación. Hay que estar atentos a cómo van a revisar y ajustar la estrategia de seguridad en nuestro país. Esto evidentemente va a afectar la inversión y el desarrollo en el sector de la industria. Lo estamos viendo porque, como saben, ASUME está participando en CONCAMIN y el Consejo Coordinador Empresarial y son temas que sí están preocupando mucho al sector. El transporte de carga y la continuidad de la operación del sector industrial son de los más afectados y son los que están más generando reportes de incremento de temas complicados para ellos y sobre todo en estos corredores industriales y también en las rutas de transporte de carga.
Y bueno, también al final será muy interesante lo que nos pueda comentar el ingeniero Facundo sobre el tema de qué está pasando con la estructura y las capacidades de las agencias de inteligencia del gobierno, ¿no? Porque de pronto se pierden 7 millones de municiones y no sabemos dónde están y no sabemos quién pudo haberlas tomado, qué grupos están operando, ¿no? Entonces es algo que hemos comentado muchas ocasiones aquí, que este cambio de estructura y este cambio de gobierno hizo que, pues obviamente las agencias y el músculo que teníamos en las áreas de inteligencia evolucionaran, se fueron a cuidar fronteras, se fueron a cuidar puertos, muchos de los conocidos en común que tenemos en las áreas de inteligencia ahora están en otras posiciones. Habrá que ver cómo resolvemos este tema. Es urgente tener inteligencia, es urgente tener estos insumos y poderlos aplicar pues en beneficio de todos. Muchísimas gracias, capitán, y quedo a las órdenes. Gracias, ingeniero Herschel Schultz. Continuamos con comentarios, preguntas y respuestas. Le cedo la palabra a don Héctor Romero. Adelante, don Héctor, por favor. Gracias, capitán. Maestro Facundo Rosas, muy amable, muy gentil, como siempre, el poder escucharlo con toda la información que nos hace bien para nuestra industria. Yo quisiera preguntarle, de acuerdo a las cifras que nos hace falta, que nos hace favor de compartir, maestro, el 95% de los delitos, de acuerdo a lo que se denuncia, nos marca usted que es el 95% del fuero común. Dentro del total de lo que es la denuncia que se hace o de los delitos que se cometen, un gran porcentaje o un mínimo porcentaje del fuero federal, pero es el más costoso, como lo comenta ahorita nuestro colega Herschel, en términos de lo que es el robo de mercancía, que es un delito del fuero federal. Sobre ese concepto, y nos habla usted de lo que es la parte del blindaje. Yo quisiera entender el blindaje como usted lo maneja, como un todo, no solamente como un concepto de lo que son los autos, sino que un concepto de casa-habitación, de lo que es la parte de la protección personal, e inclusive de lo que es la gente que va los transuantes, al igual que también la gente que va en el servicio público. Así quisiera entenderlo y quisiera que me lo explicara o que me quitara de esa duda. Y por último, estamos entrando nosotros en un programa de reinserción con el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué opinión tiene usted acerca de si es conveniente o no es conveniente estos programas de reinserción, en términos de poder apoyar al gobierno federal en los más de 226 penales que existen a nivel República Mexicana? Es cuanto, mi estimado maestro, y nuevamente felicitarlo y agradecerle el compartir con esta mañana con nosotros. Gracias, mi capitán. Héctor, con mucho gusto. En cuanto a el tema de fuero, si es fuero federal o fuero común, los delitos que más se cometen caen en el ámbito de las autoridades locales y disponen de una legislación que tiene que ver con lo que conocemos como fuero común. El fuero federal, realmente los delitos en esencia son aquellos que afectan la viabilidad, el funcionamiento del Estado mexicano. Son muy pocos, pero en lo que compete al transporte de carga es un mero accidente geográfico y jurídico. ¿Por qué razón? Lo que circula en carreteras federales entra en el ámbito del fuero federal, lo que tiene que ver con el espacio físico, nada más. Un robo que se comete en una carretera federal, al final termina denunciándose ante el fuero común. Ojalá se pudiera
presionar en las áreas que ustedes disponen, en las áreas que hacen lobby, aquellas que tienen esta gestión en materia legislativa, para que se pudiera convertir solamente en un fuero, que lo que sucede en carreteras quedara a cargo del fuero federal todo, porque hoy esa división entre fuero federal que atiende delitos que afectan al Estado mexicano, no están contempladas las mercancías que son de particulares. Si te roban un cargamento de lo que te imagines en una carretera federal, no te cuidó la autoridad federal, pero tienes que denunciar ante el fuero común. Es más, quien tiene la responsabilidad de salvaguardarte no se puede meter a la vía federal. Ha sido un conflicto de años, yo diría que de décadas. Cuando a mí me tocó estar al frente de la Policía Federal y también en la Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial, el conflicto era quién se hace cargo de la carretera federal, no solamente las autopistas federales, la carretera federal, lo que conocemos como la libre, la que va a Cuernavaca. Realmente quien tiene más capacidad es el municipio y el estado, geográficamente, pero a él solamente le compete lo que está fuera de la carpeta de la cinta asfáltica, de la carpeta de rodamiento. Ahí está el verdadero conflicto, porque es claro lo que dices, es el fuero federal lo más caro que se mueve por las carreteras, pero quien persigue el delito es el fuero común, porque es robo. Otro tema que por muchos años, y seguramente mis colegas que están conectados lo habrán resentido o lo habrán conocido, el robo de vehículo como tal, solamente robo, no mercancía, robo de vehículo. Había un área especializada en el gobierno federal que atendía robo de vehículo en carreteras. No atendía ni mercancías, no atendía nada que no fuera el robo del vehículo como tal, pero cuando aterrizabas en la parte jurídica, no tenía responsabilidad, se lo pasaba al fuero común, porque no estaba, y entiendo que no está aún legislado, que si un vehículo te lo roban en una vía federal, solo por ese hecho cambie a fuero federal, se sigue persiguiendo en fuero común. Entonces, ahí habría que buscar que si es en vías federales, que lo atienda la federación, que no se lo traslade al fuero común, porque ahí empieza el viacrucis para la víctima, para el usuario, no tanto para la autoridad, porque la autoridad tiene margen para decir, bueno, es que no me compete a mí, pásate al otro fuero. Y es estar brincando de una autoridad a otra, lo cual no nos conduce a grandes avances. Entonces, aquí, en términos preventivos, todas las medidas, como ya lo comentaste hace un momento, el blindaje no solamente tendría que ser en el aspecto físico, sino en el aspecto completo, conceptual, y que abarque a las personas, al movimiento de vehículos, de mercancías durante trayectos, porque lo que decía nuestro amigo el ingeniero Herschel, ¿qué pasa con los 7 millones de municiones? ¿Quién se hace responsable? ¿La autoridad federal, porque iba en una vía federal, o la autoridad local que tiene que perseguir el robo? No tanto la naturaleza de lo que se robaron, el robo. Esa ambigüedad, ese traslape de responsabilidades y funciones nos lleva a que difícilmente se logre dar con el responsable, y en el caso de que se logre dar con el responsable, a la hora de las pruebas, de las acusaciones, ahí viene otro problema todavía mayor, y eso lo saben los delincuentes.
lo saben perfectamente y por eso operan así, porque saben que la autoridad no se va a poner de acuerdo y saldrán beneficiados ellos. Entonces, pues creo que ahí sí tenemos que ser muy claros que el andamiaje jurídico no es completo y que tenemos que pues denunciar y dar seguimiento en las dos canchas, en la federal por el aspecto físico y en la común por la cuestión de las mercancías. Ahora paso al tema de reinserción. Héctor, el tema de reinserción lo están viendo como empresarios o cuál sería el rol que estarían asumiendo con Gobernación. Héctor. ¿Dónde anda Héctor? Héctor, no que le traes den sonido a speaker, que le Héctor. dan. Ya. Lo estamos viendo como empresarios, estimado maestro Facundo. Lo estamos viendo como empresarios en coordinación con la parte de la Secretaría de Gobernación, el tratar de poder apoyar dentro de los penales, estamos haciendo un ejercicio de poder incorporar, porque vemos que desafortunadamente al momento que sale el delincuente no tiene forma de poder conseguir trabajo y todo eso, y creemos y pensamos a algunos empresarios que trabajando directamente con la parte penitenciaria, poner empresas dentro de lo que son los reclusorios, haciendo una inversión con ellos, en conjunto con ellos, y posteriormente tenerlo inclusive el poder que tengan trabajo al momento que salga, ¿no? Ese sería el proyecto, estimado maestro. Ya lo entendí, me queda muy claro. Mira, en Ciudad Juárez, donde me tocó estar casi 2 años, hicimos este ejercicio a nivel local. No era tan complicado y claro que funcionó. Justo lo que comentas, es muy importante que se puedan articular autoridad, empresarios y en este caso, no solo empresarios que establezcan la industria penitenciaria, sino también los que estén vinculados con la seguridad. Sí funciona, pero requiere el concurso de todas las partes buscando un fin muy puntual, que la gente que estando dentro todavía de un penal tenga empleo y mejor aún, que la gente que salga de los espacios de reinserción social tenga un mejor empleo. La reforma de 2008 del sistema penitenciario federal, incluso esto también aplica para la parte de fuero común, indica que en el interior de los penales del país hay 4 ejes que rigen la vida de una persona privada de libertad. El primero es salud, el segundo es deporte, el tercero es capacitación y el cuarto es empleo. Pero eso se quedó a la deriva. ¿Por qué te digo esto? Esfuerzos hay muchos y creo que los que nos están escuchando verán una oportunidad muy buena en términos de negocio y en términos de compromiso social. Claro que funciona. Me tocó las dos partes. En Juárez, los que salían y les daban empleo a los empresarios, pero con un compromiso establecido en las mesas de seguridad, y el otro, en Puebla. ¿Qué me tocó encontrar en Puebla? Una industria penitenciaria de buen nivel, desarrollada por empresarios con buenas intenciones. ¿Cuál era el problema? Que estaban montadas sobre regulaciones endebles. ¿Qué quiere decir? Funcionaba la maquila, hacían camisas, hacían uniformes, hacían muchas cosas. Tenían empleo los trabajadores. El problema es que al revisar cómo llegó la industria penitenciaria al interior de los penales, ahí estaba muy difuso. Es más, yo diría un poco tramposo. ¿Qué es lo que tienen que hacer desde ahora, Héctor? Creo que eso sí puede ser muy útil. Revisar toda la normatividad.
para que todo esté debidamente regulado, empatarlo con estos 4 principios del sistema penitenciario y al final los empresarios como aportantes de plazas para el empleo de aquella gente que sale y que allá afuera no le dan realmente ninguna oportunidad, solo es discurso. Eso sí se puede materializar y yo creo que es una buena oportunidad, pero requiere alineamiento de todo esto que comentamos. Y por supuesto que aspirar el país a niveles de otros países donde la reinserción social depende mucho del empleo, donde el principio no es el castigo, el principio es que yo te doy todo y tú lo pierdes. Ustedes seguramente habrán oído hablar del modelo japonés. Te llevan a la persona privada de la libertad a un espacio donde gozas de todo y te dicen, tienes 10, pero si no te portas bien, si no sigues lo que marca el reglamento interno, se te va a ir quitando todo. La televisión, hasta que te quedes como perro en el suelo, sin siquiera una colchoneta. Eso hay que armonizarlo, pero es un buen principio, es un buen inicio y creo que es oportunidad para hacer negocio, para bajar el porcentaje de la gente que reincide, la reincidencia, y también para que los que salen no salgan con estigma y tengan la oportunidad de trabajar. Gracias, maestro Facundo Rosas. Me voy a permitir leer una pregunta y después le cedo la palabra a Verónica. Dice Luis Miguel Dena, mi antigüedad. Estimado Facundo, siempre grato coincidir con un hombre de inteligencia y experto en seguridad. Pregunta. ¿Qué organización criminal se fortalece con esta nueva geografía electoral? ¿Es cuánto, maestro? Verónica, ¿tienes algo que precisar? Si quiere contestar esta pregunta, yo después, ingeniero. Sí. Aquí estaríamos hablando, mi estimado Luis Miguel, de organizaciones que ya no dependen o que no tienen una sola mercancía ilícita como eje de sus negocios, ¿sí? Durante mucho tiempo se habló de que había organizaciones que solamente dependían del tráfico a gran escala de drogas. Después empezaron a incursionar con narcomenudeo, es decir, no solamente llevarlas hasta la frontera, sino distribuir porque había clientes. Empezó a diversificarse el tipo de negocio ilícito, por decirle de alguna forma. Entonces, los que salen beneficiados en estos momentos son aquellos que ya no solamente dependen de una mercancía ilícita, sino que se han diversificado como si fuera un holding, como si fuera un negocio lícito. Han incursionado en otras actividades y estas tienen que ver con diversas mercancías ilícitas. Algunas son tangibles, otras son intangibles. Ya no son solo drogas, ya no es narcomenudeo, en términos ya a nivel de calle, a nivel de barrio. Ahora está el tema de combustible, el tema de gas, por supuesto, también otros aspectos que son el de los vehículos, el de las mercancías que se roban en las carreteras, el cobro de piso, todo aquello que puedan sacarle una renta. Y en el cobro de piso y en estos mercados ilícitos regionales o locales va implícito un predominio y por supuesto que esto que aconteció con las 7 millones de municiones, pues tiene que ver con esa diversificación de los grupos criminales que son como, seguramente Luis Miguel, por nuestra edad, tú te has de acordar de que antes cuando ibas a hablar por teléfono a una caseta de larga distancia, conectaban diversos cables, ¿no? Así le hacen estos grupos. A ver, no funciona drogas por tal problemática, conecta narcomenudeo, desconecta narcomenudeo y conecta gas, gasolina, mercancías ilícitas, cobro de piso, secuestro, extorsión.
Entonces, los que tengan más capacidad, que tengan más diversificación de sus actividades ilícitas, que muevan diversas mercancías ilícitas, tendrán más ganancia. Y sin duda el que es más polifacético es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ese tuvo una visión mucho más amplia en términos negativos, en términos ilícitos, pero es la que tiene más cancha y seguramente va a salir beneficiada de todos estos cambios, de lo que se ha dejado de hacer, se ha dejado de atender de manera integral. Gracias, maestro. Adelante, Vero, te cedo la palabra. Es una pregunta chiquita y una más grande. La pregunta grande sería, el corredor de las drogas que hablan hoy de Estados Unidos a Sudamérica por la parte del Pacífico, que fortalece al cártel de Sinaloa, está alineado, dicen, a todo lo que es el gobierno de la 4T, al partido en el poder. Tiene eso injerencia en la parte electoral, pero ¿cómo blindarnos nosotros como empresas de seguridad privada ante este terrorismo informático que hay hoy? Porque la realidad es eso, que también mucha información llega de ese famoso corredor de las drogas de Estados Unidos, Sudamérica. Y la otra pregunta, que es más bien un modelo de reinserción que hablaba Héctor, es, a mí lo único que me preocuparía que vieran con Gobernación lo que no le compete a Gobernación, que le compete a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Porque todo el tema de reinserción, Héctor, te lo comento porque lo trabajé, yo fui directora general de política penitenciaria en la Secretaría, compete al órgano de prevención y readaptación social. Y ese va a ser un golpe con el que se van a encontrar si no trabajan conjuntamente Gobernación y el órgano de protección, de prevención y readaptación social, tu proyecto. Y ahí vas a quedar en el aire, nada más es como referencia. Y es todo, ahora sí que es cuanto, capitán y ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Adelante, ingeniero Facundo. Sí, este corredor tiene un poco de verdad y mucho de mito. Yo creo que no hay alguien, o por lo menos desde mi perspectiva, que tenga conocimiento pleno de estos movimientos y de estos alcances que tienen estos grupos a través del Pacífico. Aquí es como cuando a alguien le encomiendan hacer algo que le beneficia y en su entorno o a su paso encuentra otras cosas que no son preocupación para él. Su objetivo es muy claro. En el caso del corredor del Pacífico, las drogas que vienen desde los centros de procesamiento de lo que se denominan laboratorios, cocinas, no solo de cocaína, sino también de opiáceos, pues tienen muy claro, su objetivo es llegar a la frontera porque su ganancia depende mucho de cuánto cuesta un kilogramo salido del laboratorio clandestino de pasta de coca pura y lo que cuesta en la frontera, del otro lado de la frontera. Estamos hablando que es exponencial el negocio. Si cuesta 2 o 3 mil dólares un kilogramo en la frontera de México con Guatemala, pues del otro lado debe costar el triple, si no es que más. Entonces, aquí quien tiene esa encomienda, al ser parte de un grupo criminal, pues se moverá por aguas internacionales, en algunas zonas en aguas nacionales, o a través del sistema carretero internacional y nacional, en el caso nuestro, pero no se mete en otras cuestiones. Lo que menos buscan es hacerse visibles. Mientras menos gente sepa de sus movimientos, pues así les garantiza que lleguen hasta su destino final, cobren sus ganancias. Donde se les dificulta un poco el retorno, porque todo lo que fluya de sur a norte en términos de mercancías ilícitas, básicamente droga, tendrá que tener un retorno en dinero en físico, en efectivo, porque los sistemas financieros ahora
tienen más candados y es más difícil que hagan estas triangulaciones o que hagan sus transferencias directamente a bancos donde tienen ellos sus sedes, sus bases. Lo que a mí me tocó estudiar en su momento y también participar en la interrupción es el flujo de dinero en efectivo de norte a sur. Ese sí puede tener quizá más posibilidades de autoridad de detectar, pero son muy cuidadosos porque son muy discretos, tanto al subir sus mercancías en términos de drogas como de bajar esas ganancias hasta su destino final. Sin duda que van a buscar acercamiento con quien tenga bajo su jurisdicción las vías de comunicación para que no haya violencia. Lo que hacen estos grupos, según lo que me tocó en su momento atender, es tratar de sobornar, de corromper a la autoridad, aunque esto, cuando se hace un trabajo compartimentado, ya no es tan sencillo. ¿Y cómo se compartimenta el trabajo? Pues dándole responsabilidades diferentes a cada una de las dependencias de gobierno, que no tenga una sola el predominio en toda la ruta, en todo el sistema, que es realmente un sistema, haciéndolo parte uno, parte otro, pero a veces eso se interpreta como que de pronto la autoridad está cercana a cierto grupo. Eso, pues son riesgos que se tienen que correr y lo que yo sí creo que en este momento lo que está aprovechando el crimen, estos grupos de delincuencia organizada, todos, es que están sacando provecho de la falta de acuerdos, de articulación de las tareas, de las capacidades de la autoridad. Ahí aplica mucho eso de que a río revuelto ganancia de pescadores. Si no se ponen de acuerdo las autoridades, pues yo aprovecho y me brinco por un costado, me paso por aguas nacionales e internacionales, mientras los demás no se ponen de acuerdo quién hace qué y sobre todo qué va a pasar en los próximos meses respecto de la nueva administración en los Estados Unidos, que tampoco tienen claridad, andan todavía en esta fase de transición, tocando base para ver cómo van a ser sus siguientes 4 años. Entonces, ese tipo de oportunidades las están aprovechando los grupos delictivos que mueven estas mercancías y desgraciadamente esos mitos, esas versiones, esos miedos terminan afectando a lo que hoy en México tenemos y que pareciera que son realidades. Yo creo que no, más bien son que estos grupos están aprovechándose de las inconsistencias que tiene la autoridad. Y algo que mencionó el ingeniero hace un momento, el ingeniero Gersen, respecto de dónde están las capacidades de la inteligencia de México. Yo creo que hubo algunos momentos en los que se les dio seriedad, se formaron cuadros muy buenos, no solamente a nivel de gerentes, sino a nivel de mandos superiores, de directivos, de gente que tiene capacidad y que hoy está desperdiciada. Hay gente que está atendiendo asuntos de menor relevancia o cuestiones delictivas del fuero común cuando tiene capacidades para atender asuntos de seguridad nacional. Su visión es geoestratégica. Si bien le va, está desplegado en estas áreas. Si no, ya estará pisando el desempleo. Hay mucha gente, yo conozco mucha gente que estuvo en esas áreas con buena formación, con buen desempeño, pero solo por pensar diferente está fuera, totalmente fuera, denostado, boletinado, y eso va en detrimento de un país que en su momento tuvo capacidades y que habrá que voltear a ver porque hay escuela, hay experiencia, hay visión y creo que se puede hacer algo. No podemos seguir así porque quien saca provecho son estos grupos que operan a nivel internacional y de paso nos asustan, nos van coartando lo que se está haciendo de manera lícita a través de las carreteras, de los aeropuertos. Realmente estamos viviendo como asustados.
Gracias, muy amable. Gracias, maestro. Última pregunta, maestro. La leo. Perla Ortega nos dice, buenos días. Me gustaría preguntar si hay algún dato relativo a secuestro que tenga que ver con el uso de redes sociales, sobre todo LinkedIn, ya que justamente sería un catálogo que nos pone en riesgo a directores, dueños y ejecutivos. Y en este sentido, ¿cuáles podrían ser las medidas de prevención? Gracias por la información. Es de mucho valor para fomentar la prevención. ¿Es cuánto, maestro? Sí. Perla, en el tema de las redes sociales, creo que ya las personas, los empresarios, los hijos de empresarios, han estado siendo atendidos por ustedes mismos, por lo que llevan a cabo todos los días, sensibilizando de que no suban su información a las redes sociales, porque de ahí se nutren los secuestradores, sin duda. Sin embargo, tampoco es la única fuente de información. Realmente los grupos que tienen más estructura, más capacidad para mantener privada de la vida a una persona, no se nutren solamente de redes sociales. Son un primer paso, pero no toda la información proviene de ahí. ¿Qué hay que hacer, Perla? Pues hay que cerrar este primer paso. Tratar de que los hijos, sobre todo los jovencitos, no suban tanta información a estos esquemas, que los padres de familia, los empresarios, estén mucho más atentos. No quiere decir que en automático, si tú subes información, ya seas un potencial objetivo de secuestro, pero sí es el preámbulo para que estos grupos puedan nutrirse de lo básico y de ahí pasar al siguiente nivel. Lo que yo he visto es que en esta red que comentas, LinkedIn, no es mucha la información que fluye. Creo que es muy genérica y está muy enfocada a lo que se busca. Son cuestiones más de habilidades, capacidades, de experiencia, más que de cuestión económica. Yo creo que no debe ser motivo de dejar de hacerlo como se hace hasta nuestros días, que tú subas tu información a esta red social, a este esquema. Creo que no debemos asustarnos, más bien ser responsables de no dar pistas en cuanto a capacidad económica. Ahora regreso un poquito a lo que ya comenté. Realmente los secuestros, la gente que se dedica a este ilícito, lo que anda buscando es al que es dueño, al que tiene capacidad, al que tiene liquidez. Secuestrar a un ejecutivo no es realmente lo más redituable. A mí me toca atender muchos, ya lo habíamos comentado en otros momentos, más o menos 1,600 casos. Son muchos, y de lo que de ahí se aprende es qué tipo de perfil andan buscando. Me tocó atender ejecutivos que tenían mejores vehículos, que tenían un mejor nivel de vida aparente que los dueños, porque de pronto los dueños empezaron a entender y fueron muy discretos. ¿Y qué pasó? Pues se llevaron al ejecutivo, y el ejecutivo pues no tenía el líquido, la capacidad económica para entregarles. ¿Dónde estaba la clave? Pues en que un ejecutivo no es dueño de la empresa, un ejecutivo vive de su salario y como tal tiene que resolverse este caso. Entonces, no es para que el ejecutivo ande dando información y no teniendo cuidado, sino más bien de ubicar cuál es su rol y cuál es su riesgo, en el entendido de que no se lo van a llevar porque no es el dueño del dinero. Y en caso de que se lo lleven, pues hay formas para comunicar a quien tiene en sus manos esta persona de que su liquidez no es de la empresa, su liquidez es de la persona, de él como empleado. Entonces, cuidar más a quien tenga, pues, las empresas, quien sea dueño, y los demás darles su justa dimensión para que no se asusten, pero que tampoco sean unos kamikazes.
no tenerle miedo a lo que suban a las redes sociales, solamente ser cuidadoso en cuanto a la capacidad económica y en cuanto a la ubicación en tiempo real, porque de pronto se les puede facilitar. Los más grandes casos de secuestro no se pagó mucho. Lo perdimos. Tenemos problema Mucho. con el link. Ahí está, ingeniero. Sí, sí. No se guiaron solamente por redes sociales, invirtieron en cuestiones muy puntuales de seguimiento hasta el nivel de a qué hora iba a misa y todos esos detalles. Pero no por las redes sociales vayamos de dejar de tener vida que también es necesario cuidar. Gracias, ingeniero. Muy amable. Le cedo la palabra a nuestro señor presidente, capitán Salvador López. Adelante, mi capitán. Le voy a pedir a nuestro vicepresidente Gabriel Bernal, si es tan amable de cerrar la sesión. Ya, primero ver los reconocimientos, mi capi, por favor. Claro que sí. Antes de llevar a cabo los reconocimientos, Vero, ¿me apoyas con el video, por favor? Y ahí, Ernesto, que esté el video de... Es la foto del evento del miércoles. Perfecto. La foto La firma del convenio del miércoles. Firma de convenio. El día... El 16 de junio, de 9 a 11 horas, fue la firma de convenio de la colaboración. Va a ser la firma de convenio, perdón, de colaboración ALAS México y AMES, la Asociación Latinoamericana de Seguridad, Comité Nacional México, con la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, Asociación Civil. Gracias a todos y los esperamos en este magnífico evento. Y ahora me toca decirle y entregarle los reconocimientos y que me apoye primeramente, por favor, Ernesto, con el primer reconocimiento y decirle a nuestro amigo, déjame ver el reconocimiento y yo te digo quién se lo va a dar. TP, mi amigo Juan Manuel Covadilla, por favor, eres tan amable. Con mucho gusto, capitán, muchas gracias. Me honro otorgar el siguiente reconocimiento a MEPS, Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privadas AC. Reconoce y agradece a TP Expertos en Seguridad el haber participado como patrocinador en la segunda temporada de Sábados del Capitán, el espacio para hablar de seguridad, de servicios de seguridad. Ciudad de México, 12 de junio del 2021. El capitán José Carlos Sánchez, coordinador del programa, y el capitán Salvador López Contreras, presidente de AMEPS. Muchas gracias por su participación. Yo lo Gracias, recibo, Juan Manuel. Capi, yo lo recibo en nombre de TP porque no se encuentran con nosotros y muchas Perfecto. gracias por el reconocimiento. Gracias. Siguiente reconocimiento para el ingeniero. Y le voy a pedir a Mako Nancarrou. Mako, si nos apoyas, por favor, entregando el reconocimiento al maestro e ingeniero Facundo Rosas. Mako. No te escuchamos, Mako. ¿Ya me oyen? Ya. Ahí está bien. Ok. Bueno, buenos días, capitán. ¿Cómo está? Vero, buenos días. Pues para mí es un honor entregarle al ingeniero Facundo Rosas el reconocimiento por participar en la conferencia de hoy de Sábados de Capitán. Yo también tuve la oportunidad y la fortuna de trabajar con el gobernador Rafael Moreno Valle, que en paz descanse, y en alguno que otro evento yo creo que me topé con usted, ingeniero, y pues muchas gracias hoy por esta ponencia tan interesante y tan llena de información para todos nosotros.
Como siempre, también gracias, Herschel, por la información de mantenernos al día en temas de COVID. Ingeniero, pues muchas gracias por participar en la conferencia en la segunda temporada de Sábados de Capitán, y pues estamos aquí a su servicio para lo que se le ofrezca. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos. Gracias a ambos. Continuamos. Voy a ceder la palabra a nuestro compañero y amigo Gabriel Bernal para que cierre oficialmente esta reunión. Adelante, Gabriel, por favor. Muy buenos días, casi tardes, a 2 minutos de terminar los sábados del Capitán. Sí, para mí es un placer hablarles y darles las gracias de este magnífico sábado. Ingeniero Rosas, felicitarlo. La verdad que, bueno, magnífica la presentación. Dicen que los números son muy fríos, son unos números fríos, no reales, pero al fin y al cabo son unos números, y creo yo que es sumamente importante que todos los que estemos en este gremio de la seguridad conozcamos todo esto. Quiero hacer un reconocimiento a todos los que participan en los sábados del Capitán, que no siempre se mencionan: a Manuel Zamudio, a Sergio Loyola, a Herschel, a los capitanes, ¿sí? A Vero, a todas las 122 empresas que conforman la MESP, que, como yo siempre les comento, para mí es la asociación más grande de Latinoamérica. Ya estamos nosotros haciendo una investigación por parte de la MESP para que este dato sea totalmente verídico. Si no sabemos de otro país en Latinoamérica que tenga tantas empresas asociadas y tan variables. Hay que recordar que la MESP no aglutina empresas de seguridad privada, aglutina a empresas del sector de la seguridad privada. ¿Sí? Quiere decir que somos una asociación pues bastante ecléctica, porque tenemos blindados, tenemos alarmas, tenemos blindadores, tenemos alarmas, lo que tiene que ver con todas las alarmas, guardias de seguridad. Entonces, para nosotros es un honor contar ya con 122 empresas actualmente en la MESP, ¿sí? Y también darles las gracias a los 74 participantes que estuvieron con nosotros el día de hoy en esta importante ponencia del ingeniero Rosas, ¿sí? Asimismo, los quiero invitar el próximo sábado a que estén también pendientes de los sábados del Capitán con el licenciado Juan Antonio Arámbula en esta importante ponencia. Y pues para desatar la polémica, porque ya son más de las 12 del día, le quiero decir que estoy muy contento de tener mis 3 logotipos favoritos en la seguridad, que son los sábados del Capitán, mi gran equipo y a la MEF. Fuerza MEF, muchas gracias, feliz de semana para todos. Cerró como gracias, Dios. Gabriel. Gracias, Gabriel, y un aplauso a todos ustedes, por favor, aquí estando presente. Damos por terminada oficialmente la sesión, y decía un buen amigo, Cael Malo, son las 12 y ya aplaudió Miki. Deja de grabarse la sesión, comentarios.